panel número 2, Modelo de Educación Media Superior, Perspectiva de Género y Erradicación de la Violencia. Le cedemos el uso de la voz a la licenciada Sandra Idolina Urbalejo Valenzuela, directora general de la Unidad de Género de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, nuestra moderadora. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Buenas tardes a todas y todas. Es un gran honor para mí moderar el panel Modelo de Educación Media Superior, Perspectiva de Género y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Soy Sandra Urbalejo Valenzuela, titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación y Cultura, y me complace ver el interés de todas y todos y especialmente a las panelistas expertas en el tema que nos ocupa. Mujeres muy generosas con sus conocimientos, su tiempo y disposición para fortalecer los trabajos de la Secretaría de Educación y Cultura, para que sea un espacio libre de violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Para el desarrollo de este panel, cada panelista expondrá en 15 minutos su tema, pudiendo utilizar PowerPoint o videos, concluyendo su presentación con los retos, conclusiones y perspectivas de su tema. Nuestra primera panelista es la maestra Lourdes Tato Palma, y me voy a dar de leer su semblanza. Maestra Lourdes del Carmen Tato Palma, directora general de Educación Media Superior y Superior en el Estado de Sonora. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en Educación por la Universidad del Valle de México. Cuenta con la siguiente experiencia laboral: subjefe de Departamento de Proyectos Especiales en la Secretaría de Educación Pública, directora de Recursos Humanos, asesora del secretario técnico, coordinador administrativo y jefe del Departamento de Tesorería en Conaculta, gerente postal estatal en el Estado de Sonora, titular de la Unidad de Evaluación Ejecutiva, subcoordinadora de Planeación y Secretaría Particular en CONALEP Sonora, además de 36 años de experiencia docente en los niveles de bachillerato y universidad. Adelante. Gracias. Gracias a todos, muy buenas tardes. Primero que nada, pues agradecer a CONAVIN, al Instituto de las Mujeres, la oportunidad de plantear un tema que para nosotros es clave dentro del proceso de la reforma educativa y dentro del proceso de lo que estamos hablando, que es qué sabemos de la aportación de los modelos educativos y la formación para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en la educación media superior. Les soy muy sincera, cuando me invitaron a participar en este panel, tuve que hacer toda una reflexión de cómo estamos y qué es lo que está pasando. Ayer tuve la oportunidad de platicar con la doctora Góngora y le decía, es que doctora, me siento muy ignorante en este tema. La realidad es que, como dice Sandra, les comparto también, soy maestra de educación preescolar, originalmente soy profesora de educación preescolar. Entonces, soy afortunada porque trabajo en lo que me gusta y administro como me gusta. Entonces, creo que estoy en lo mejor de los mundos. Sin embargo, con los 30 y tantos años de servicio que tengo, no me pregunten cuántos años tengo, pero con los 30 y tantos años de servicio que tengo, veo que no sé nada. El mundo cambió, la educación cambió, el marco normativo cambió y los maestros seguimos pensando como hace 35 años. Ahora que escuchaba a la doctora Ferrer los comentarios que hacía de la educación preescolar, me vi reflejada en las aulas con los niños y yo no entendía por qué el niño se paraba y golpeaba y se subía a las sillas y la niña se ponía a dibujar. Es eso, o sea, esa violencia, ese trato, esa discriminación, el tema es que no lo hemos hecho evidente. Entonces, ante esa reflexión, la realidad es que los invito a reflexionar un poquito conmigo sobre lo complejo que es la educación media superior. Afortunadamente, en el panel anterior nos ayudaron muchísimo porque dieron toda la dimensión de la educación inicial y de la educación básica, con ejemplos, con cómo está el modelo educativo, con el tema contextual a nivel internacional.
Pero la verdad es que la media superior, como decía la doctora Góngora, se cose aparte. Después de tener una estructura más o menos homogénea, cuando los chicos entran al bachillerato, se rompen todos los esquemas y todos los paradigmas. Entonces, primero que nada, les quiero compartir el marco normativo, el contexto normativo de la educación media superior, para que nos vayamos ubicando un poquito en lo que es esto. Ya nos comentaron el tema de los acuerdos internacionales, la Constitución y de todos los temas, pero el contexto normativo yo me fui en específico a la Ley de Educación, la Ley General de Educación, que de alguna manera va a normar lo mismo preescolar que primaria, que todos los niveles de educación. Y este contexto normativo va a ser con un poquito porque no leo muy bien, soy medio ciega. Lo primero son los fines de la educación. Como van a ver, nuestro marco normativo está totalmente articulado y alineado con todos los acuerdos internacionales. Ay, gracias, mejor. Con todos los acuerdos internacionales. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. ¿Qué buscamos? La igualdad de los individuos, la cultura de la legalidad, la inclusión, la no discriminación y la violencia. Eso es lo que tenemos, y además el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos. Eso está marcado ya en nuestra Ley de Educación, que desde el 2014-13 a nivel federal se implementó, se autorizó, que de ahí se armonizaron todas las reglas estatales, todas las leyes de educación de los estados, y esto es lo que debemos de buscar como educación. O sea, el fin, el faro a donde nos tenemos que dirigir ya lo tenemos. La siguiente, por favor. En el artículo 8 nos dice que debemos de orientar la educación para erradicar la ignorancia, los estereotipos, la discriminación y la violencia en especial contra las mujeres. No tenemos mucho para dónde buscar, está ahí y claro. ¿Qué ocurre? Creo, y se los digo, les comparto esto, no lo vemos. Seguimos pensando que estamos en el artículo 3º constitucional que nos hicieron aprendernos cuando estábamos en la normal, que era el que nos hacían aprendernos de memoria. La siguiente, por favor. En el artículo 30 también nos dice que tenemos que aplicar a través del Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación, que no solamente hace la evaluación de los docentes, ellos deben de establecer algunos mecanismos para que podamos tener un semáforo de los diferentes, de los indicadores para asegurarnos eliminar la violencia y la discriminación. La siguiente. Y bueno, aquí viene la parte de la Ley de Educación, de qué es en el caso de las autoridades educativas. Esto es la Secretaría de Educación y Cultura, la Secretaría de Educación Pública, y en el caso de la educación media superior se nos empieza a complicar, porque tenemos organismos públicos descentralizados del gobierno del estado, organismos federales, particulares, autónomos. Entonces, el marco normativo se empieza a abrir, ya no es solamente un caminito como en la primaria y en la secundaria. ¿Qué nos buscan? Darle derecho a la educación de calidad, equidad, igualdad de oportunidades y atender a los grupos vulnerables, en específico las relacionados con aspecto de género. Les comento que haciendo este trabajo me puse a revisar la Ley de Educación, y cuando pones violencia, te aparece en un número muy importante de veces dentro de todo el texto. Cuando pones género, te aparecen también. O sea, ya está en nuestra ley. La siguiente, por favor. Tenemos que tener programas con perspectiva de género. Entonces, lo que nos comentaban las panelistas anteriores, se cumple con el nuevo modelo educativo. Tenemos un programa con perspectiva de género, debemos de dar valor de igualdad, solidaridad entre las hijas e hijos, prevención a la violencia escolar. Todo esto está normado. La que sigue, por favor. Ahora, lo que les comentaba, ¿cómo está la media superior? Este es el marco para todos y lo debemos de tener parejito todos los niveles educativos, desde inicial hasta educación superior. El bachillerato, desde la definición de bachillerato dice, el bachillerato, los demás niveles equivalentes y la educación profesional. O sea, ya ahí en la ley nos dice es el bachillerato, pero también se considera los niveles equivalentes y la educación profesional que no requiera de bachillerato.
debe de estar organizado con la diversidad y algo muy importante, porque lo voy a tomar más adelante, con un marco curricular común a nivel nacional. La que sigue. Así está el sistema educativo nacional, el nivel básico, preescolar, primaria, secundaria. Lo señalan así como obligatorio, pero la ley también incluye la educación especial y la educación para adultos. No, la anterior, por favor. El nivel medio superior, que es lo que les comentaba, bachillerato, niveles equivalentes, y esta es la educación obligatoria hasta nivel medio superior. Con la modificación en la ley de educación, la educación obligatoria ya es hasta el bachillerato. Y la educación superior, que están los técnicos superiores universitarios, la licenciatura, las maestrías, los doctorados, los postdoctorados. Y puede ser escolarizada, no escolarizada o mixta. No nos especifica qué nivel puede ser de una u otra causa. Van observando cómo se va complicando nuestro tema para trabajar en educación. La siguiente, por favor. Estamos en el sándwich en la educación media superior. Por eso, los que somos aquí de Sonora, cuando hacemos el proceso de ingreso a la media superior, nos encontramos y nos enfrentamos con padres de familia, con jóvenes que no saben a qué están entrando. Ellos vienen de un trenecito, preescolar, primaria, secundaria, y llegan a la media superior y puede ser bachillerato general, puede ser bachillerato tecnológico, puede ser profesional técnico, puede tener formación para el trabajo, puede ser semestral, puede ser cuatrimestral, puede ser matutino, o sea, es un mundo y ahí empieza el primer trancazo. Y por otro lado, la educación superior, en donde ya tiene el individuo mayor madurez y ya puede tomar una serie de decisiones. La siguiente. El caso Sonora, para que dimensionen ustedes ese universo que les comento, cómo está en Sonora. La que sigue. Tenemos bachilleratos, esta es una lámina que la construimos nosotros en la Dirección General con la información que nos dan los subsistemas. Tenemos bachilleratos que son con participación estatal y federal, que les decimos los organismos públicos descentralizados del gobierno del estado, que son COBASH, CONALEP y CECITES. CECITES a su vez también controla a los EMSAT y a los telebachilleratos. Tenemos al CEDAR, que es una institución que depende del INBA. Tenemos a COBASH y a CONALEP. Si ven ahí, son una serie de escuelas, está el número de planteles. Por otro lado, tenemos a la DGB, que depende de la Administración Pública Federal a través de la Dirección General de Bachillerato. Tenemos la DGCITEM, que depende ahora de una unidad que se crea para temas agropecuarios y del mar, de la Secretaría de Educación Pública, de la Subsecretaría de Educación Media Superior, en donde está DGCITEM y DGETA, que son planteles con un enfoque profesional para el mar y para agroindustria. Y por otro lado, tenemos a los particulares y los bachilleratos por cooperación. ¿Cuáles son los bachilleratos por cooperación? Un grupo de padres de familia buscan apoyo a través de una institución, deciden tener algunas acciones de trabajo y empiezan a construir este tipo de espacios para atender el bachillerato. Y esto está así antes de que fuésemos obligatorios. Entonces, cada uno de estos, por ponerles un ejemplo, CECITES, que es profesional, que es técnico, es bachillerato tecnológico. Los muchachos pueden estudiar lo mismo mecatrónica que ingeniería en sistemas, que administración y que recursos humanos. Los chicos de CONALEP, que de alguna manera pueden estudiar profesionales técnicos, pueden también estudiar mecatrónica, pueden estudiar mecánica, pueden estudiar aeronáutica o pueden estudiar incluso enfermería. Y en el caso de COBASH, tienen la formación propedéutica para entrar a la universidad, pero también tienen capacitación para el trabajo. ¿Cómo le explicamos esto a los padres? Y en un contexto de no violencia, de diversidad y de respeto. Me voy hasta incluso cuando una chica quiere estudiar mecánica, en un grupo donde todos los jóvenes estudian mecánica. La que sigue, por favor. El modelo de educación media superior, ¿qué ha dado como respuesta a la Secretaría de Educación Pública ante esta situación? Es el modelo, dentro del nuevo modelo educativo, dentro de la reforma de la educación, uno de los aspectos es la parte curricular. En el caso de la media superior se hizo un rediseño de la currícula. ¿Cuándo empieza el nuevo currículum en la media superior? Esto nada más se los doy como una línea del tiempo para que vean lo que nos hemos tardado.
En 2008 se da la RIEMS. ¿Qué es la RIEMS? Es una reforma integral de la educación media superior para buscar que toda esa diversidad que teníamos se fuera centrando para ciertos saberes y ciertas habilidades en base a educación basada en competencias. En el 2012 se hace obligatorio el bachillerato, en el 2013 se establece la reforma educativa y en el 2014 la Subsecretaría de Educación Media Superior empieza con una serie de foros de consulta para saber qué queremos hacer con la media superior, qué vamos a formar con los alumnos en media superior y qué tipo de docentes necesitamos en la media superior. Dicho sea de paso, los docentes de educación media superior en su gran mayoría no son maestros normalistas, somos profesionistas que trabajamos en educación y que la gran mayoría de ellos está convencido de que el trabajo en educación es lo que va a cambiar a la sociedad. Sin embargo, no tenemos las habilidades pedagógicas que se enseñan en una normal. La que sigue, por favor. Se da una propuesta de modelo educativo, se hace una nueva consulta, en el 2017 se presenta el nuevo modelo educativo y hasta este ciclo escolar entra en vigor. O sea, la ley de educación nos hablaba hace varios años de esto y este año los chicos de primer semestre de todos los bachilleratos públicos y privados ya trabajan sobre un nuevo modelo educativo en donde tiene como piedra angular y como columna vertebral las habilidades, los conocimientos, las destrezas, el respeto a la diversidad, la perspectiva de género, los derechos humanos, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, los elementos del nuevo currículum es un marco curricular común, o sea, desde el 2008 trabajamos y en 2018 creo que lo tenemos, pero acuérdense, somos muchos. Los campos disciplinares y las competencias, o sea, ya está la educación basada en competencias. La que sigue, por favor. Con varios conceptos o los aprendizajes claves, como se los comentó Pati Calles, o sea, viene el aprendizaje clave desde preescolar, primaria, secundaria. Esa es una de las grandes bondades del nuevo modelo educativo. La que sigue, por favor. Porque podemos evaluar a los niños, niñas, jóvenes, adultos jóvenes, en base a una serie de ámbitos. No es un gran currículum en donde nos perdamos con un mapa de ruta. Este es un mapa conciso, con niveles que el chico debe de tener desde que sale de preescolar, cuando sale de primaria, cuando sale de secundaria y cuando sale de bachillerato. La que sigue. Ese es un ejemplo de cómo está ese mapa de ruta. Me dice que un niño en lenguaje y comunicación en preescolar va a expresar sus emociones y sus gustos, en primaria comunica sentimientos, en secundaria utiliza la lengua materna y comunica con eficacia y en media superior se expresa con claridad en forma oral y escrita. O sea, es cómo vamos a llevar al niño desde que entró en preescolar hasta ahora. Pero recuerden, esto está entrando en vigor este año. ¿Cómo vamos a hacerle para lograr las metas del milenio? La que sigue, por favor. Bueno, aquí están eso nada más ustedes chequenlo, está en la página de la SEC. La siguiente, por favor. Y bueno, tiene todo el tema de inclusión y equidad. Ese es un eje transversal en el modelo educativo. La inclusión y la equidad nos va a dar precisamente la no violencia, nos va a dar la perspectiva de género y nos va a dar los elementos. O sea, la que sigue, por favor. La que sigue ya para terminar. Entonces, tiene todo un soporte, tenemos los elementos, tenemos los medios. La que sigue. Aquí retomo un poco lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? La que sigue. Tenemos indicadores. Los indicadores de la media superior es porcentaje de mujeres con analfabetismo funcional, el 10.6 y hombres 8.7. Estamos en una equidad. Escolaridad en mujeres 9 años y hombres 9.3, matrícula, se ha logrado paridad, 50%, tasa de cobertura entre el 77.4 y el 80, el abandono escolar en mujeres tiene una menor tasa que en los hombres. Ese es un foco amarillo que se nos está prendiendo hoy en el 2018. La siguiente, por favor. Ese es el modelo educativo que busca equidad e inclusión. La siguiente. Eso sería
lo que yo les dejo como reflexión. Eso es lo que yo sé en este momento y con lo que con todos ustedes y con los panelistas estoy aprendiendo. ¿Qué sabemos de la media superior para la equidad y la no violencia? Muchísimas gracias. Muchas gracias a la maestra Lourdes Tato. Y ahora nuestra segunda panelista, que es la doctora Janet Góngora Soberanes, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Socióloga, doctora en educación, cuenta con estudios internacionales en materia de educación, género en la Universidad Delhi Studi di Roma y en la Johns Hopkins University. Egresada del programa de Executive Education de Harvard Kennedy School y de la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con diversas investigaciones y publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales en temas de políticas públicas con enfoque de género, educación en derechos humanos, ciudadanía y políticas educativas. Directora de Incluya, Organización de la Sociedad Civil, desarrolla políticas de incidencia social, consultoría y capacitación a funcionariado público, docentes, mujeres y juventudes en los gobiernos nacional, estatales y municipales. Ha desempeñado diversos encargos de la Administración Pública Federal y del Distrito Federal, así como la Cámara de Diputados, el Poder Judicial y en las organizaciones sociales. Colaboró con las legisladoras en la elaboración de la iniciativa de ley del Instituto Nacional de las Mujeres y en el diseño de contenidos y vinculación con el Senado de la Comisión Bicameral para la realización de la reunión Parlamento de Mujeres de México. Diseñó el primer programa en México para la participación equitativa de la mujer. Fue consejera en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, electa por la Asamblea Legislativa. Participó en la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, AC, en el Comité de Certificación de Equidad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, fundadora de diversa asociación política feminista del Parlamento de Mujeres de México, integrante de la Red de Mujeres en Plural y de la Red de Derechos de la Infancia. Muchísimas gracias. Un aplauso a la doctora Góngora. Ok. Buenas tardes, y ahora sí creo que ya, casi, a todas y a todos. Bueno, primero quiero darle las gracias a CONAVIM por la invitación y también al Instituto Sonorense de las Mujeres, a la SEC, porque ustedes están aquí y por este espacio de reflexión, que son un espacio necesario, porque hay un tema de inflexión entre lo que es las políticas de igualdad de género y las políticas de prevención de violencia y el asunto de educación. Por un lado estamos caminando en educación y por otro lado tenemos todo un andamiaje de creación de leyes, de creación de procedimientos, que ahorita voy a hablar al respecto, que tenemos desde la parte de las políticas de igualdad de género y no violencia. Cuestión que no hemos incorporado a la agenda educativa y que no nos está modificando tanto los esquemas incluso de formación de maestros, las estructuras organizativas al interior de la Secretaría. Yo quiero seguirle un poco en el camino que ya nos marcó la maestra Lourdes Tato acerca de dónde estamos, porque el asunto es que no se trata solamente de ponerle un sombrerito de género a la estructura organizativa de la SEP o a lo que esto es sistema de formación, de actualización de maestros o lo que son los planes y programas de estudios. Y creo que aquí nos queda un mapa muy claro que nos deja la maestra Lourdes Tato acerca de qué implica trabajar en educación media superior. O sea, mientras que en educación básica podemos tener el programa de convivencia y podemos tener lineamientos mucho más claros, estamos con un mapa que nos deja aquí Lourdes, donde es la complejidad.
O sea, una complejidad que lleva 15 años o 12 años más o menos tratándose de cambiar, que es desde toda la reforma a educación media superior, o sea, toda la RIEMS, y creo que ya tenemos más de 10 años de RIEMS y no hemos logrado concretar qué hacer con esta dispersión entre CONALEP, CEBETIS, CETIS, CECATIS, bachilleratos, telebachilleratos y todo lo que conlleva en esa institución. Y estamos hablando que ¿de quién vamos a hablar? Creo que estamos hablando de 650,000 mujeres y hombres que están, o sea, mujeres jóvenes y hombres jóvenes que están en educación media superior. Estamos hablando de 60,000 docentes y aproximadamente de 2,200 escuelas en el territorio nacional. Entonces, bueno, es mucho menor en términos de matrícula, que es lo que es educación básica, pero sí es mayor en términos de complejidad por la manera en que creció y se desarrolló en nuestro país la educación media superior. Bueno, vamos a ir viendo un poco por los tiempos. A ver, ¿de dónde venimos y cuáles son los desafíos para la implementación de programas de prevención de violencia en educación media superior? A ver, ¿de dónde venimos? O sea, les voy a explicar así muy breve, bueno, trataré de ser breve, o sea, que es una cuestión realmente que nos está implicando entrar a un nuevo paradigma acerca de la referencia desde donde construimos políticas educativas. Veníamos construyendo políticas educativas respecto a el derecho a la obligatoriedad de la educación, ¿sí? Y no la veníamos construyendo como el derecho a la educación, primer gran cambio a nivel nacional. O sea, una cosa es la obligatoriedad y otra cosa es el ejercicio del derecho a partir del principio pro persona, ¿sí? Que nos está ubicando en otro lado en el sistema educativo. Entonces, artículo primero y artículo 133 constitucional establecen que todas las personas gozarán no solo de los derechos humanos previstos en el marco jurídico interno, sino también de todos aquellos derechos reconocidos en el marco internacional. O sea, ya no es de la Constitución hacia abajo, sino es los acuerdos internacionales que hoy son norma y ley para el Estado mexicano y que tiene una repercusión muy fuerte en la organización del sistema educativo mexicano. La siguiente, o sea, estamos hablando de dos reformas que ustedes seguramente conocen, la del 6 y la del 10 de junio del 2011, donde una se refiere a juicio de amparo y la otra es al reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos. La siguiente. Bueno, eso tiene que ver, esta anterior, con que tenemos una convención, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención de Belén do Pará, que se refiere a todas las formas de violencia. Son compromisos del Estado mexicano, pero que también tienen que ver con una forma de reorganización de toda lo que es la política pública acerca de la igualdad. O sea, política pública acerca de la igualdad y política de derechos, estamos hablando de dos nuevos ejes de organización del sistema educativo, que pasan justamente por el principio pro persona y que nos van a plantear transversales, ¿sí? No estamos hablando solamente de currículums educativos en términos de formación para el trabajo y la formación para la vida, implica también el reconocimiento de las personas. A ver, nos vamos a ir muy rápido. A ver, entonces tenemos un marco jurídico especializado que tutela los derechos de las mujeres. Tenemos leyes de aplicación de recursos públicos específicamente para el tema de violencia y para el tema de igualdad. Y tenemos una armonización del marco normativo y regulatorio en las entidades. Por eso hay una ley de acceso a las mujeres a nivel federal, hay una ley de acceso en cada uno de los estados y lo mismo pasa con las leyes de igualdad. Tenemos mecanismos nacionales, o sea, ¿qué son los mecanismos nacionales? Son las nuevas instancias que se crearon para la prevención de la violencia, para el adelanto de las mujeres en términos de igualdad. Uno es desde el INMujeres, el Sistema Nacional para la Prevención, una Fiscalía Especial y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia.
Hay programas, que es el Programa Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, el PRI Igualdad, el Programa para Atender y Prevenir la Discriminación, el PAIMEF, que está dentro de Indesol, que también son recursos federales, la Red Nacional de Atención Telefónica que tienen mujeres y un programa específico de vida sin mujer, de la vida sin violencia en mujeres, y Centro de Justicia para las Mujeres. La siguiente, por favor. A ver. Tenemos además una ley que establece el Banco Nacional de Datos de Información sobre Casos de Violencia y guías de actuación. La primera es el Protocolo de la Administración Pública Federal para la Prevención, Atención y Hostigamiento. Además, hay una intervención cultural que son las guías de lenguaje y las guías de cultura institucional. Ahora, a partir de este marco, yo les preguntaría a todos, a todas quienes están aquí, ¿ustedes conocen desde el sector educativo este tipo de información? A ver, ¿quién me dice que sí? Uno. ¿Quién más? La compañera, algunas. Bueno, tenemos 2 personas. ¿En dónde trabajamos todos aquí, la mayoría? En la Secretaría de Educación, ¿no? En la SEC, en diferentes dependencias también de gobierno del Estado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Lo que quiero llamar la atención es que caminamos por un lado con todo lo que es el marco jurídico, con todo lo que es la creación de instituciones y la creación de programas dirigidos a la igualdad y dirigidos a la no violencia, ¿sí? Pero no se está trabajando en coordinación. Tenemos algo así como falta de articulación, como falta de conexión, como falta de comunicación, y entonces tenemos un gran problema en términos de lo que es la posibilidad y la viabilización de la implementación de programas directos para la prevención y la atención. Porque el tema no es generar nuevas instituciones en el caso de la violencia contra las mujeres, no es generar nuevas instituciones para la igualdad, sino realmente que las instituciones donde todas y todos trabajamos aquí incorporen las políticas de igualdad, que incorporen las políticas de prevención. Creo que ese es el gran reto cuando estamos hablando de qué sabemos y qué no sabemos de la violencia contra las mujeres. O sea, no sabemos de la violencia contra las mujeres. O sea, en el sector educativo no sabemos, no tenemos, no solamente es la generación del dato, sino es cómo, para qué quiero un dato si el dato no se convierte en un instrumento de planeación. ¿Para qué quiero un dato si eso no genera una retroalimentación a las prácticas educativas en las cuales estamos inmersos? ¿Para qué quiero un dato si esto no retroalimenta a los programas de formación, a los programas de profesionalización de maestros? ¿Sí? Entonces, aquí hay un gran problema. O sea, estamos caminando, y creo que eso es un tema de política pública, porque estamos caminando de esa manera. ¿Qué está sucediendo? A ver, la siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Y dónde estamos dónde estamos en la Secretaría de Educación? O sea, primero vamos a ver desde dónde empezaron los primeros programas. El primer programa que se establece viene directamente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien introduce el tema de género y el tema de violencia en el sector educativo. Es el sindicato. ¿Cuándo lo establece? Desde 1999, cuando se plantea en la negociación CEP-CENTE la suprimir el examen de no gravidez como requisito para el ingreso y promoción de las trabajadoras de la educación. Al siguiente año, en el 2000, se establece el derecho de las trabajadoras de la educación a asegurar a sus cónyuges. Eso no existía. Estamos hablando de hace 18 años, ¿sí? Y quien pone esa agenda fue el sindicato, no fue un sector gubernamental, no fue un movimiento, no fue el movimiento de mujeres, no fueron las organizaciones de sociedad civil. ¿Por qué? Porque en educación no tenemos organización de la sociedad civil. Las organizaciones de sociedad civil trabajan directamente más hacia los institutos de las mujeres, trabajan en función de otro proceso del que yo les hablaba hace rato, que está fuera de nuestras instituciones. A ver,
A partir de 2004 se establece una comisión de equidad de género donde se etiqueta la primera vez que tenemos recursos en educación para trabajar igualdad de género y para trabajar derecho, para trabajar en contra de la violencia hacia las mujeres, se establece en 2004, o sea, hace 14 años. ¿Qué pasa con el primer presupuesto que se establece? Se establecen 10 millones para el programa de becas de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, de las cuales solo se ejercen 8 millones a nivel nacional. Entonces, si cualquier programa de política pública tiene que tener recursos y tiene que tener una estructura sobre la cual trabaja. Entonces, estamos adoleciendo en la Secretaría, y ahorita lo vamos a ver, de un asunto de recursos, o sea, en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, por eso uno felicita a un estado como Sonora, que establece una unidad de igualdad de género, cuando el resto de los estados no tienen una unidad de igualdad de género en la estructura. ¿Sí? Y eso creo que es un reconocimiento al gobierno del estado de Sonora y a la Secretaría de Educación y Cultura de haber abierto este espacio, o sea, el espacio de una unidad, que porque es una estructura que tiene la función de buscar la transversalización y de buscar los espacios para poder concretar, para poder ya generar otro tipo de programas. 2. En el 2003 se establece una alianza alianza con la SEP, con la idea de incidir en las políticas públicas. Desafortunadamente es nuevamente un tema de pasarela, un tema de presidium, y eso no genera mayor impacto dentro de la Secretaría. La siguiente, por favor. En 2003 se establece un acuerdo en Mujer SEP que se llama Proyecto Nacional de la Equidad de Género en la Educación Básica. Y se implementa un curso por ambas instituciones, un curso construyendo la equidad de género en la escuela y el ciclo de teleconferencias. ¿Saben cuántos beneficiarios hubo? 2,000 beneficiarios. ¿Ustedes saben cuántos trabajadores de la educación somos a nivel nacional? ¿Sí? Somos más de 1.300.000 trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Puede tener impacto un programa que trabaja en educación con 2,000? Claro que no. O sea, el asunto es que no podemos trabajar en el sistema educativo con recursos externos. Tenemos que trabajar al interior del propio sistema educativo con recursos internos, porque nunca van a ser suficientes los recursos que puedan venir de afuera. Hay que fortalecerse con los recursos que vienen, pero sobre los programas que ya están operando. No generar nuevos programas, no generar nuevas estructuras. Las estructuras son mínimas, porque lo que tenemos que hacer es que las propias estructuras organizativas del sistema incorporen las políticas de igualdad y las políticas en contra de la violencia. La siguiente, por favor. Tenemos un tema, miren, el informe en México sobre la implementación del Programa Interamericano sobre Promoción de los Derechos de la Mujer en 2004 nos dice: los principales obstáculos que se han enfrentado han sido la resistencia de los maestros y las maestras al tema de género por la falta de información y prejuicios. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, no es un tema de que haya sido una resistencia. No ha habido resistencia porque no ha habido una política que incida directamente en la profesionalización de los maestros, porque no tenemos un componente de igualdad en el tema de la profesionalización, porque no tenemos en las normales, en los centros para maestros, en los centros de actualización, una política dirigida al tema de la sensibilización de las desigualdades de género o de la prevención de violencia. Entonces, es como a veces muy constante decir, es que los maestros son responsables. Yo soy de las que digo, los maestros no son responsables. Hay estructuras, hay presupuestos, hay formas de organización y no podemos siempre estar diciendo, es que los maestros son responsables de la mala calidad. No, tenemos responsabilidades que van más allá de las voluntades de los maestros y de las maestras, perdón. A ver, la siguiente, por favor. ¿Qué hemos tenido? Que ya no tengo que hablar, ustedes díganme. ¿Me dan 5 minutos más? ¿Me los autorizas? Gracias, ya me los autorizó el licenciado Urbarejo. A ver, entonces, ¿qué tenemos? O sea, tenemos estudios. El primer estudio de violencia de género se hace en primarias y secundarias acompañando a este proyecto la UNICEF y lo realizó el CIESAS, ¿sí? Ahí quedó, o sea, fue una convocatoria que sacó CONACYT, se hizo su estudio, ustedes lo conocen, bueno, pues pocas personas son porque duermen el sueño de los justos,
Pero además, nuevamente, un estudio que no forma parte de pasar a espacios para la toma de decisiones no tiene sentido en la política pública, ¿sí? Una cuestión es la investigación académica y la otra es la investigación para la intervención y para el desarrollo de políticas educativas. La siguiente, por favor. En 2008 se empieza a hacer un análisis de las leyes federales desde la perspectiva de género con 3 problemas: trabajo infantil, violencia de género, niñas y niños migrantes. ¿Corresponde esto a una reforma al marco regulatorio que tenemos en el sistema educativo? No. Hay un cabildeo para reformas legislativas desde UNICEF y un análisis de la legislación en 10 estados. Esto implicó la reforma a las leyes generales de educación y a todo el conjunto de reglamentos y leyes que tenemos en el sistema educativo. No. Vamos. Vámonos un ejemplo que quiero darles, porque ese sí creo que no hay que volvernos a equivocar. En el 2008 se hace el MOPAV, que es el Módulo de Orientación, Prevención y Atención a la Violencia de Género. Una propuesta de UNIFEM que se la lleva a la SEP, a oficinas centrales de la SEP. Se hace un módulo para generar atención y prevención y difusión. En ese módulo se establece trabajo social, atención jurídica y atención psicológica. A ver, a la SEP no le toca hacer la atención jurídica. Hay estancias que les corresponde hacer la atención jurídica, ¿sí? Hay instancias que les corresponde hacer la atención psicológica. A la SEP le toca canalizar. Este módulo de MOPAV se vio completamente rebasado. ¿Por qué? Porque además el tema de acoso y hostigamiento dentro de la Secretaría de Educación implica responsabilidades administrativas o responsabilidades penales, que tienen que ver entonces con otras áreas de atención. Si yo soy servidora o servidor público y hago un caso de hostigamiento, implica responsabilidades penales, ¿sí? Según el grado que pueda ser. Hoy la discriminación es un tema que es también un tema penalizado, o sea, si yo discrimino me pueden llevar a la cárcel. Bueno, entonces no me toca atenderlo aquí, me toca prevenir, porque el espacio, como bien se mencionó desde el primer espacio que tuvimos ahora, la educación es educación para la paz, educación para la convivencia, educación para resolución pacífica de conflictos dentro de la escuela. No es la judicialización de la escuela, o sea, vamos a prevenir y cuando hay problemas hay que canalizar. Esto fue un gran problema, desapareció. La primera experiencia la hizo el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Nuevo León, la sección del sindicato. La segunda experiencia fue MOPAV y no podemos decir que son experiencias exitosas. Creo que es justamente de las experiencias que no hay que hacer al interior de la SEP porque la dimensión que tenemos, las características de trabajadores, del tipo de contrataciones que tenemos son completamente distintas. Vámonos a la siguiente. Vámonos por si no me sigo. Bueno, todas estas son acciones que se han realizado. Tenemos 15 años con pequeñas acciones al interior de la Secretaría. La siguiente. Ahora, ¿qué tenemos? Aquí quiero un tema muy importante, ¿sí? Este es el recurso. Este es el dinero que está etiquetado para 2018 para la Secretaría de Educación Pública. Bueno, tenemos solamente 4.507.293.258 millones. No es nada. No es nada, ¿por qué? Porque está concentrado el Programa Nacional de Becas. Y el Programa Nacional de Becas no hay una distribución de becas para decir vamos a favorecer la permanencia de las niñas en las escuelas. Cuando además eso ya sería cuestionable, cuando lo que tenemos es un proceso de feminización de la educación media superior. Ya no necesitamos ya no es el asunto de que las niñas estén desertando. Quienes desertan y quienes abandonan la escuela en educación media superior son los niños. Y quienes tenemos que favorecer que se queden en la escuela son los niños, porque desafortunadamente esos niños no se van al trabajo productivo, se van al crimen organizado o migran, ¿sí? Doctora, Entonces,
tenemos que ver que esos niños se queden y es un tema de violencia. Doctora. Bueno, yo me puedo seguir horas, pues muchísimas gracias, Muchas pero todavía gracias. tenemos así, nada más la última página para que vean cómo no hay dinero, ahí está la página de que no tenemos dinero. Entonces, ¿cómo se pueden hacer prevención de violencia en la Secretaría y de Igualdad cuando el dinero ha sido en bajada? Miren el presupuesto 2016. No hay recursos. Muchas gracias, doctora. Gracias a la doctora Janet Góngora. Todavía tenemos espacio para las preguntas. ¿O ya? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, a continuación se darán un breve espacio para el auditorio para aportaciones breves, preguntas y dudas. Buenas tardes. Yo ubico un gran ausente hablando de vinculación y marcando todavía la complejidad en la media superior, que es la identidad de género, la conceptualización de la propia sexualidad humana, y no veo salud. O sea, no aparece por ningún lado la situación de salud desde la psicología, desde la propia biología o la médica. Esa, pues, creo que está ausente y sería sumamente importante que se incluyera, ¿no? Sí, así es. Sí, así es, maestra. Realmente son de los temas que tenemos pendientes. Hay un punto que nos ha pasado a todos, y por eso platicaba yo de la complejidad de la media superior. Al tratar de alinear el currículum desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, es muy complicado poder tomar en cuenta una serie de elementos que nosotros sabemos en la media superior que estamos viviendo y que están pasando. Es cierto que la parte de salud debería de estar presente en todo el currículum. Es cierto que esto nos ayudaría como parte de la salud, no solamente la salud física, sino la salud mental. Y creo que ahí está el trabajo, como bien lo señalaba la maestra Patti, en esta oportunidad también de flexibilizar el currículum y de hacer un trabajo en donde nosotros seamos conscientes de lo que se está requiriendo en las instituciones y con los jóvenes que tenemos bajo la responsabilidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Ok, bueno. Entonces, a nombre les queremos agradecer, a nombre de la… Perdón. ¿Cómo? Sí, ok. Entonces se van a entregar las constancias de participación a las panelistas. Muy bien. Ok, gracias, Sandra. Antes de continuar, le queremos pedir si nos hace el favor de acompañarnos para la entrega de constancias a la licenciada Mariana Gallegos, directora general adjunta de CONAVIM. Nos tenemos que parar. Gracias. Y a la licenciada Rosa María Barreras García, directora general de la Dirección General Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Guaymas. Sí. A la licenciada Sandra Idolina Urbalejo Valenzuela, nuestra moderadora. Muchas felicidades. A la doctora Janet Góngora Soberanes. A la maestra Lourdes del Carmen Tato Palma. Muchas felicidades. Si nos hacen el honor de pasar al frente para tomar la foto, y le pedimos que nos haga el honor de acompañarnos a la licenciada Blanca Luz Aldaña López, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres. Fuerte aplauso.